empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro del comité de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Sí, hola, buenos días. Gracias a los miembros de AmCham que nos acompañan temprano a esta hora y a su disposición de atender nuestra convocatoria. Gracias a Flor y al equipo de AmCham por coordinar todo esto. Y esta es la primera charla del periodo que gestiona la directiva de Enrique Aguirre. Y hemos tenido ya varios años en donde iniciamos de alguna manera el año fiscal con un pantallazo al perfil macroeconómico del país. En este caso vamos a ver de alguna manera sucinta y clara cómo fue el 2020. Hay muchas noticias en medios, algunas con matices, otras un poquito alarmantes, pero hay una realidad económica que nos embarga a todos y creo que es importante estar informados. Y de igual manera vamos a recibir una proyección del 2021 en donde vamos nuestro expositor nos va a dar un pantallazo que se perfila y probablemente algunos puntos medulares que vamos a nosotros como miembros de esta sociedad y empresarios a todos estar en la misma dirección. Mi nombre es Rogelio Rengifo, soy el chair del Comité de Finanzas para este año, junto con un steering committee en donde vamos a tratar de mantener sesiones de actualidad didácticas y que en realidad añadan valor a nuestras responsabilidades diarias. Dicho esto, y disculpen un preámbulo, agradecer a los patrocinadores de AmCham. Tenemos a Chevron, tenemos a AES, 3M, Citi, BAT, nuestros amigos de Dell y Ricardo Pérez. Gracias por su apoyo. Les voy a robar 2 minutos para referirles y compartirles algo tan reciente como de esta semana, en donde hemos visto ciertos headlines. Esta semana, el martes, vimos el diario La Prensa y otros medios de prensa escritas nos da una reflexión de 2020, donde vemos que la economía del país, en efecto, tuvo un decrecimiento. Inicialmente se hablaba de un 9-10%, la figura real está a nivel del 17%, regresando a niveles del 2015, y nominalmente casi 14.000 millones de dólares. Seguido tenemos ayer la Superintendencia de Bancos dio su reporte anual del 2020 y quisiera acotar
un elemento en donde no solamente tenemos la baja del 2020, sino que muchas multinacionales y entes económicos sienten que el crecimiento que puede lograr Panamá pudiera estar cercano al 10%. Dentro de nuestro modelo económico tenemos una de las bases, que es el Canal de Panamá, que mantiene su protagonismo muy necesario en esta coyuntura. De igual manera, para salir de estas coyunturas, el acceso a crédito es importante. Se vio en el 2008 y de alguna manera gana vigencia, y lo estamos viendo en otras economías globales. Ayer, Amaury Castillo, superintendente de bancos, comparte mucha información. Les comparto un par de filminas. Una tiene que ver con la solidez del sistema, una capitalización del 16% que le da una solvencia muy robusta y por arriba de la media del mercado. Y otro componente importante de la fluidez del crédito es la liquidez, y vemos que el 2020, por distintos motivos, por ahorros privados, públicos, tenemos un índice de liquidez holgados. Eso para un protagonista importante en la coyuntura económica es una buena noticia. Otra parte importante de nuestro modelo financiero es el mercado bursátil, en donde hace un par de semanas la bolsa compartió las métricas del 2020. Les comparto dos. Una es el monto de transacciones, que sí tuvo una baja del 4.7%, pero se hizo un esfuerzo importante y del ente regulador y de los protagonistas para mantener dinamismo, y en efecto se logró. Inclusive en el 2020 fue un año en donde las nuevas emisiones superaron la de los 2 años previos. Hubieron varios protagonistas con hitos en su entrada al mercado, lo cual es bien recibido y como les mencioné, hay varios elementos positivos dentro de esta coyuntura inédita y de tanto riesgo que nos abruma. Y entonces ahora sí vamos a entrar con propiedad y les presento a nuestro orador de hoy. El ingeniero Natorraca es conocido nuestro, nos ha acompañado en sesiones previas, en años anteriores. Domingo ha estado, su trayectoria va en el mundo de consultoría con varias de las top 4 en el mundo. Ha tenido su cuota en la cosa pública, en el Ministerio de Economía y Finanzas como viceministro, socio fundador de la firma Element. Así que dicho eso, le reitero a Domingo nuestro agradecimiento por acompañarnos, y somos todo oídos, la audiencia de AmCham. Estamos aquí para tratar de salir con elementos que nos ayuden a mantener la dinámica de nuestro país y de nuestros negocios. Muchas gracias, Rogelio y AmCham, por la invitación. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento antes de comenzar la presentación oficialmente. Y como expresidente de la Cámara de Comercio y miembro activo de la directiva, y como expresidente, no puedo sino hacerles hincapié en la importancia que tiene la vida gremial. Y en esta coyuntura se hace muchísimo más importante que los miembros de los gremios tengan una participación activa, proactiva, y casi que empujen a los líderes de los gremios para que se involucren en el quehacer y en las decisiones importantes que tiene nuestro país. Así que con ese antecedente, y es por la situación tan delicada que atraviesa el mundo y Panamá, ¿no? Y Panamá no es capaz de esto, como ya bien indicó Rogelio. Yo voy a compartir con ustedes algunas de mis ideas con respecto a los retos que tiene Panamá, dónde estamos hoy en el contexto global y qué cambios estamos viviendo. Voy a hablarles también sobre Panamá, y ya quisiera revisar un poco cómo cerramos el 2020. Mucho más importante, cuáles son los retos que tenemos hacia adelante en materia de reconstrucción y recuperación, ¿no? Y como ya adelantó Rogelio también,
estamos viviendo, digamos, un momento sin precedentes y donde cada aspecto, cada característica de nuestra economía, de nuestro país, que podemos apuntalar para sacar adelante los grandísimos retos que tenemos, es muy importante que así lo hagamos, ¿no? Y finalmente haré algunas reflexiones sobre la reputación en el contexto de este proceso de recuperación y lo importante que es que se puedan tomar las medidas con fortaleza, con liderazgo, con decisión para salir de esta coyuntura, ¿no? Y quiero también adelantarles, y Rogelio lo mencionó, mi vaso a través del tiempo frente a los retos profesionales del país, personales, usualmente está medio lleno, ¿no? Así que yo quiero tratar de dejarles a ustedes hoy un mensaje de cauteloso optimismo frente a los retos grandes que tenemos, pero que tenemos algunas características que pueden ayudarnos a hacerle frente, ¿no? Así que vamos rápidamente y voy a darle un solo slide de la situación económica, cómo cerramos el año 2020, y aquí está el mapa del 2020 con un decrecimiento de 3,5%, con muy pocas economías en el mundo registrando un crecimiento positivo. Digamos, aquí está, digamos, China, que es la segunda economía del mundo, registró un leve crecimiento y eso ha tenido en los últimos meses, digamos, efectos en cuanto a materia prima, y eso está teniendo un efecto positivo para la región, para nuestro canal y todas las operaciones de logística alrededor de esta, ¿no? Por supuesto, temas importantes. Este año que inicia, vemos cómo la situación global cambia, salvo algunas pocas excepciones, y se espera que el mundo registre un crecimiento arriba del 5%. Eso es más o menos en línea con lo que más adelante vamos a ver con relación a el crecimiento esperado para Panamá. En la medida que el proceso de vacunación a través del mundo se va profundizando, empezamos a ver esa luz al final del túnel y, por supuesto, sobre todo en las economías más avanzadas se empieza vamos a ver que lo peor de la pandemia está pasando. Por supuesto, tenemos que mirar nuevas olas y variantes que puedan generar incertidumbre y mantenerlas muy, digamos, bajo control. Por supuesto, algo que nos va a quedar, y sobre todo en Latinoamérica y en Panamá, como vamos a ver, es, digamos, que esta pandemia va a tener repercusiones significativas para las mujeres, para jóvenes, para pobres y las personas del sector informal, ¿no? Y eso es una realidad con la cual tendremos que vivir en países como Panamá, donde el desarrollo no acompaña necesariamente el crecimiento. Es un reto más importante aún, y para la región también. Por supuesto, el último punto que quiero reflexionar con respecto al mundo y que nosotros lo estamos viviendo hasta cierto punto aquí en Panamá, es que el populismo, y este populismo no tiene que ser ni de izquierda a derecha, tiene que ser populismo al fin, lo que hace es distanciar las discusiones y distanciar las posiciones y el consenso que son necesarios para hacerle frente a los gigantescos retos, ¿no? Entonces, si tú tienes posiciones que se separan del centro, producto de este populismo irresponsable, pues eso distancia las posibles soluciones, ¿no? Y eso es algo que ya los hemos visto en países importantes de la región, en Latinoamérica, en las dos economías más grandes de Latinoamérica, en Brasil, en México, por supuesto, digamos, la situación catastrófica de Venezuela, y por supuesto eso los países avanzados no son inmunes, y ya hemos visto cómo el populismo también puede
hacer muchísimo daño a la institucionalidad democrática, inclusive de algunos países avanzados. Así que este es un poco el contexto global. Voy a meterme de lleno ahorita en Panamá y vamos a ver, por supuesto, palabras claves con respecto a la situación actual. Por supuesto, existe una gran incertidumbre producto de, digamos, los efectos de la pandemia. Por supuesto, el proceso de vacunación y por ahora, salvo algunas desafortunadas excepciones, el proceso de vacunación marcha hacia adelante. Todos los científicos y médicos y personas que conocen sobre esto nos han dicho que Panamá vacuna muy bien, es muy eficiente. Por supuesto, es muy importante que aquellas personas que están participando activamente en estos procesos de vacunación sean respaldadas y se le brinden las condiciones para que esto sea lo más eficiente posible. Panamá, otro término importante, cuarentena, y Panamá impuso una de las cuarentenas más severas en la región. Panamá ha asegurado recursos líquidos para hacerle frente a los retos de la pandemia, no solamente para el 2020, sino también para el 2021 e inclusive para el 22, porque entiendo que la facilidad de crédito, y ahora vamos a ver un poquito la facilidad de crédito que se negoció con el Fondo Monetario Internacional, que es la primera facilidad que se negocia desde el año 2000. Ya han pasado más de 20 años desde la última facilidad de crédito, la cual yo tuve que trabajar en su cumplimiento. Es un hecho positivo. No obstante, las autoridades nuestras tienen que dar señales claras en cuanto a la reducción del gasto de funcionamiento, en especial el gasto de la planilla, lo cual realmente a la sociedad y a la población indigna frente a el altísimo nivel de desempleo que estamos ya enfrente, ¿no? La apertura económica de nuestro país es vital para prevenir una mayor caída del PIB. No podemos darnos el lujo de cerrar nuevamente las actividades. A mi parecer, tendrá que haber un balance muy importante y cuidarnos y darle la responsabilidad al sector privado de que pueda abrir y tomar las medidas para salvaguardar la salud de sus colaboradores y de sus equipos, pero creo que sería desastroso el siquiera considerar un nuevo cierre. Yo lo veo muy poco probable en función de que vamos a buen ritmo con respecto al proceso de vacunación. El desempleo, y voy a usar cifras para fácil manejo, voy a usar cifras redondeadas, ¿no? El del empleo seguramente alcanza cerca del 20% y quién sabe, pudiese aumentar en el 2021 en la medida que la suspensión de los contratos pierdan vigencia. Por supuesto, en el 2020 el Producto Interno Bruto cayó 18%. Esos son, digamos, entre unos 12 o 13 mil millones de dólares en términos nominales del PIB. Y ahora vamos a ver un poquito eso cómo se traduce, ¿no? ¿Qué se espera para este año? Un rebote de la economía de entre 4 y 5%. Y por supuesto eso va a depender muchísimo de que las actividades puedan retomarse, ¿no? Aquí hicimos algunos escenarios sobre cómo iba a cerrar el año y el año iba a cerrar entre un 16 o casi un 20%. Al final el cierre fue de cerca de un 18%, y eso, como ya Rogelio indicó, nos ha hecho perder en exceso de 12 mil millones de dólares y solamente para poder ponerle, digamos, un orden de magnitud, 12 mil millones de dólares son 4,5 veces los ingresos de Copa en el año 2019, son casi 3,5 veces los ingresos del canal del año pasado, y es todo lo que produjo la economía hace 19 años, ¿no? En el 2002
la economía produjo 12.300 millones de dólares y eso es lo que hemos perdido en un año, ¿no? Así que eso es más o menos para que puedan entender digamos, lo severo de este cierre y de esta caída del Producto Interno Bruto. Muy bien. Ya habiéndose publicado digamos, las cifras de este 18%, y ahora voy a tratar de hacer una relación de el peso que tiene digamos, las principales actividades, qué tan grandes son en la producción nacional y la caída que han tenido, ¿no? Y aquí puedo mostrarles, digamos, que las 4 o 5 actividades más importantes de mayor peso y que también representan, como vamos a ver en un minuto, digamos, el mayor empleo, son los mayores empleadores en el país. Tenemos, digamos, el comercio, las actividades de logística y comunicaciones, las bienes raíces, la construcción, el sector público y el sector financiero, ¿no? Aquí en estas actividades está el 75% de la producción nacional, y ahí hay otras actividades como la industria, energía, agua y gas, el sector agropecuario, el sector, la actividad minera, lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, en fin, el resto de las actividades tienen un 25% del peso en la economía. El comercio cayó casi 20%, comunicación, logística y comunicaciones, 6%, las bienes raíces, 30%, la construcción arriba del 50%, el sector público creció 16%, y esto obviamente responde digamos, a una política procíclica, es decir, tratar de empujar el gasto público para tratar de frenar la caída de la producción nacional. Desafortunadamente, mucho de este gasto está en gasto de funcionamiento. Hacia adelante es muy importante que el gasto de capital, las inversiones de infraestructura se empujen y se ejecuten. Esas son, digamos, medidas a corto plazo que puede tomar el Estado para promover, digamos, la recuperación, por ejemplo, del consumo en el comercio. Si las personas tienen efectivo, pueden empezar a gastar y reactivar el comercio, ¿no? Y así otros sectores, ¿no? El sector financiero tuvo un leve decrecimiento de 2%. Aquí están, digamos, algunas de las otras actividades, ¿no? Como pueden ver, digamos, las actividades más importantes en cuanto al peso que tienen en la economía tuvieron una pérdida muy, muy importante. Así que eso es un poco donde terminamos, ¿no? Si vemos un poco las cifras de empleo, y estas cifras, digamos, no son, digamos, las personas que trabajan no son exactamente 2 millones de dólares, son aproximadamente 2 millones de dólares, pero para tener, digamos, el contexto global, estoy usando, ¿no?, estas cifras aproximadas para hacer el ejercicio más práctico, ¿no? Hace un año el nivel de desempleo estaba más o menos como en 7%, esos serían de estas 2 millones de personas, unas 140.000 personas desempleadas. A enero de este año ya el desempleo estaba en aproximadamente 20%. Eso serían unas 400.000 personas de esos 2 millones de personas. Y así que, como pueden ver, es un incremento muy importante. Y entonces, si vemos a dónde está el empleo en Panamá, podemos ver que los empleadores más grandes están en la actividad de comercio, que es digamos, la actividad de mayor producción en el Producto Interno Bruto, el sector público con casi 300.000 personas, el sector primario, la construcción, manufactura, logística, comunicaciones y hoteles y restaurantes, ¿no? Entre estas actividades, ya aquí está el 50% del empleo nacional. Por supuesto, estas cifras de empleo son considerando el 7% de desempleo, así que seguramente estas se habrán reducido drásticamente durante la pandemia, ¿no? Pero quería compartir con ustedes que, como pueden ver, digamos, estas actividades que son grandes empleadores tuvieron pérdidas importantes en la producción
y enfrentan retos, algunos de ellos como es la construcción, retos importantes hacia adelante. Rápidamente, en materia de deuda y el Fondo Monetario Internacional, la deuda al 31 de diciembre cerró en casi 37.000 millones de dólares. Eso incluye, digamos, un prefondeo que creo que eran como 1.000 millones de dólares. Eso representa un incremento de casi 6.000 millones de dólares o 20% durante el año 2020. Un incremento con relación al 2019 de casi 20%. El costo promedio de la deuda es relativamente bajo, 4%. La mayoría de esta estructura financiera está con tasas fijas, lo cual te da certeza de dónde está tu servicio de la deuda. Y si la comparamos con dónde terminó el Producto Interno Bruto, podemos darnos cuenta que está alrededor del 68% del PIB. Si solamente incluimos el sector público no financiero, excluyendo las instituciones financieras del gobierno, pues eso se reduce alrededor del 58% del PIB, ¿no? Ese nivel de endeudamiento ya lo tuvimos, el nivel de desempleo ya lo tuvimos, una caída del Producto Interno Bruto de esa magnitud no la hemos tenido en la historia, excepto en 1988, cuando la caída del PIB fue de, creo que 13 o 14%. Así que es una combinación muy, muy delicada. El país, el Ministerio de Economía y Finanzas, como ustedes han podido haber leído, firmó un acuerdo para una línea de crédito precautoria, digamos una línea stand-by de uso de emergencia por 2.700 millones de dólares y con una vigencia de 24 meses. Es decir, esta línea está disponible para la República en caso de que sea necesaria utilizarla. Por supuesto, esta tiene una serie de condiciones y ahora les voy a mostrar, digamos, la historia de Panamá con el Fondo Monetario Internacional y sus últimas estructuras negociadas, y todas estaban ligadas a cambios profundos estructurales que se ejecutaron durante los años 90. Y ahora les voy a compartir una filmina con esos datos. Así que, al igual que esta tiene digamos, una serie de condiciones para efectos de caminar, enrumbar el país hacia un proceso de consolidación fiscal que lleva, digamos, una revisión de la estructura de gastos, una revisión de la estructura de ingresos y una serie de medidas con respecto, digamos, a los retos que Panamá tiene en materia de blanqueo de capitales y que pareciera que prende y apaga el switch en función de la presión que se le imponga y no tiene, digamos, una agenda consistente y no de ahora, de siempre, de hace más de 20 años, ¿no? Así que creo que en ese sentido esta facilidad puede pues estimular a que las autoridades actúen con mayor consistencia, ¿no? Y nuevamente, esto no tiene que ver con la administración actual, tiene que ver con nosotros como país y los últimos 20 o más años, ¿no? Los últimos acuerdos con el Fondo Monetario establecieron los marcos para las privatizaciones, para reformas estructurales y para toda la serie de reformas fiscales que se ejecutaron. Así que, y como pueden ver aquí, el último acuerdo se llevó a cabo en el año 2000 por un monto de 64 millones de dólares. Imagínense, eso fue yo trabajé en el cumplimiento de las condiciones o tratar de cumplir con las condiciones que tenía ese acuerdo por 64 millones de dólares. 20 años después hemos negociado un acuerdo por 2.700 millones de dólares que también tiene una serie de condiciones, ¿no? Aquí están un poco viendo hacia atrás y solamente para referencia de ustedes, los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional, todos tenían la implementación de reformas importantes del Estado desde el 92 hasta el 2000, como ya les mencioné, y estos son los montos. Y van desde reducción de gastos, se aprobó el marco regulatorio de la privatización y la reorganización de la deuda. En el año 95
se establecieron las reformas estructurales de seguridad social, las telecomunicaciones, y se establecieron algunas medidas para preparar al país para la reversión de la zona del Canal de Panamá, y así otras. En el 97 se establecieron también medidas para reducción de tarifas de impuestos de importación, la expansión de los servicios públicos en áreas rurales, la reforma tributaria del 2002, la cual yo participé, control de gasto, expansión de programas sociales, en fin. Estos acuerdos con el Fondo Monetario todos tienen, digamos, algunas condiciones en el cual los países miembros que firman este tipo de acuerdos tienen que poner en ejecución o tratar de poner en ejecución, ¿no? Así que esto es un poco lo que se mira hacia adelante con respecto a esa facilidad de crédito, que yo creo que es significativo y puede estimular a que las autoridades pues se muevan en la dirección correcta en ese proceso de consolidación fiscal, que es súper importante para que no haya un deterioro aún mayor en cuanto a las finanzas públicas y, por supuesto, en cuanto a la calificación de riesgo. Este año de pandemia nos ha dejado con más o menos estas características, ¿no? Una economía que se redujo en 12 o 13 mil millones de dólares, y eso nos lleva de vuelta al 2015. Un desempleo de 20%, eso nos ubica más o menos en el año 1990. Un nivel de endeudamiento arriba del 65%, eso nos ubica más o menos en el año 97. Y una calificación de BBB menos nos ubica cuando obtuvimos el grado de inversión en el año 2010. Así que es un poquito, quería hacer como esa relación de ver, estos son los indicadores dónde estamos hoy en día y en qué año en la historia nos pone de vuelta. En cuanto a la pobreza y desigualdad, eso estará por verse, pero todo apunta a que esto nos echará para atrás de manera importante, como así se espera que lo que suceda en la región latinoamericana por los primeros estudios que están saliendo producto de la pandemia, ¿no? Así que esto es un poco donde nos deja, ¿no? Recuperación, y aquí quiero empezar como a cambiar el chip y hablar un poco sobre la recuperación. Nuestra caída ha sido severa de esa forma, y tiene que ver mucho con la propia estructura económica. Nuestra recuperación debería ser así de fuerte, ¿no? Temas críticos. Y aquí vemos una gráfica con, digamos, la caída del 2020. Aquí está la caída de 1988 de 13%, y aquí hay algunas otras caídas al principio de los años 80. Aquí está la caída del 2001, la crisis del 2009, que no tuvimos, digamos, una caída abrupta del PIB, pero sí una reducción en el nivel de crecimiento, y en todas ocasiones hemos logrado tener unas recuperaciones fuertes y vigorosas, y ojalá que podamos hacer lo mismo en esta ocasión. ¿Cuáles son algunas tareas críticas que pueden ayudar a que esta recuperación sea fuerte y sostenible? Por supuesto, un plan de reactivación de inversión pública y privada, súper importante que las obras de infraestructura se empiecen a ejecutar lo antes posible. Un plan de consolidación fiscal sumamente importante, tanto de gastos como ingresos, y por supuesto el tema del seguro social. A mí me preocupa muchísimo lo que salió publicado el día de ayer con respecto a la propuesta del Seguro Social, que es juntar de vuelta los dos programas de pensiones. Me parece eso que raya, bueno, me parece súper riesgoso. Por supuesto, el tema institucional, en especial la justicia. Esta pata es una pata muy débil que tenemos en nuestro país. Y algunas actividades que pienso que pueden ayudar en el mediano plazo. Esto no va a ser de manera inmediata, pero actividades que pueden aún diversificar más nuestra economía. Tema de turismo, que creo que tiene que reinventarse y fortalecerse. Tema de logística, agroexportación. La manufactura ligera, la nueva regulación EMA, me parece fantástica lo que ha hecho el Ministerio de Comercio e Industria. Ahora hay que sacarle filo y empezar a buscar esas actividades. Creo que Panamá tiene una oportunidad importante,
en el contexto también de que Estados Unidos está trayendo tal vez o tiene una tendencia a traer más cerca de sus consumidores la producción y ensamblaje de esos productos. Así que ese término de nearshoring puede ser que nos dé algunas oportunidades importantes. No van a venir solos, tenemos que ir a buscarlas. La inversión extranjera directa, que es clave para nuestro desarrollo, es sumamente importante que se recupere. Panamá ha sido un puerto seguro, sin duda alguna. Tenemos los indicadores per cápita de inversión extranjera más altos de la región. Así que algo bueno tiene, mucho bueno tiene nuestro país, solamente que tenemos que afinar algunos temas y tenemos que recuperar esa inversión extranjera, que el extranjero se vuelva a sentir cómodo y seguro en las inversiones. Por supuesto, el fortalecimiento del sector financiero, seguramente Amaury habló un poco sobre esto, cómo podemos, por ejemplo, modernizar, el marco regulatorio para que la regulación sea esa supervisión sea lo más ligera en cuanto a la estructura, los costos que le ocasionan a las instituciones financieras, todo lo que tiene que ver con fintech, cómo penetras más, cómo profundizas la bancarización de la población más vulnerable del país. Son retos que tiene el sector financiero y creo que, las condiciones del sector bancario son tal que pudiesen enfrentarse y llevarse adelante. Y por último, no quiero dejar esto por fuera porque creo que es lo más importante que tenemos pendiente, son cambios estructurales en la educación. Sin eso, creo que todos estos retos se multiplican por 10 en su dificultad. Bien, vamos un poco a ver, pensando en la recuperación y pensando en que nosotros tenemos que ir a la calle, como se dice, a buscar esas inversiones, a recuperar nuestro país, cuáles son las características que tiene Panamá como tarjeta de presentación, cómo generamos confianza a los inversionistas, cómo podemos enrumbar la recuperación y cuáles son esas características que aún permanecen con el país y por supuesto esto cómo después se conjuga con la reputación para este proceso de recuperación. Esto yo creo que son, las características que tiene nuestro país, aún las mantiene y que pueden ayudar en ese proceso de recuperar y reactivar la economía. Ya hablamos sobre la diversificación y esto realmente es súper importante si pudiésemos encontrar otras actividades, ¿no? Y por aquí una actividad chiquita es todo el sector agropecuario. Creo que tiene una gran oportunidad, genera mucho empleo de supervivencia, pero creo que con un poco de inversión bien llevada, traer tecnología adecuada, nosotros pudiésemos abrir otro pedacito de pie aquí importante en el sector primario que es sumamente chiquito, creo que es menos del 3%, aquí está creo que es el 3%, ¿no? Pero bueno, en fin, volviendo, una economía súper bien diversificada, basada en servicios, nuestro sistema financiero sí tiene retos, pero está súper bien capitalizado, está bien regulado y hacia adelante creo que va a ser parte fundamental del proceso de recuperación. Por supuesto, nuestro sistema monetario basado en la dolarización, lo cual nos lleva a un manejo de inflación súper favorable. Como ya les he mencionado, la inversión extranjera directa ha sido súper fundamental. Panamá ha sido visto como un puerto seguro y tenemos que recuperar ese camino de la atracción de la inversión extranjera directa. La conectividad, Panamá no se ha movido geográficamente en el último año, sigue estando en el punto perfecto para seguir sacándole provecho a su posición geográfica. Y también aquí yo he añadido esto luego de algunas discusiones que yo he tenido con empresarios y empresas extranjeras. Me han dicho, Domingo, tú tienes que sumar de esto, viéndolo en el contexto regional y no sin que eso signifique que no tenemos retos de seguridad, y que tenemos, por supuesto, retos importantes en cuanto a áreas rojas, en cuanto a, por supuesto, al tema de la justicia, al tema de narcotráfico, pero Panamá, frente y relativo a otros países latinoamericanos, es un país seguro, así que lo estoy sumando porque eso es algo también que debe formar parte de nuestra tarjeta de presentación. Esta es nuestra realidad de nuestra
evaluación de riesgo con algunos retos, pero eso es lo que es, ¿no? Vamos entonces a hablar rápidamente para terminar con respecto a nuestra reputación, ¿no? Y por supuesto, Panamá tiene una reputación que yo diría que es como 3,5 afuera, ¿no? Y en parte tiene que ver con la evaluación de riesgo. Bueno, Panamá tuvo un muy buen desempeño, una muy buena corrida por 10 años desde que obtuvo su grado de inversión. Y tiene un reto hoy en día, pero eso es parte, digamos, de las cosas que tenemos que hacer, porque ahí puede manejarse, yo creo que adecuadamente. Bueno, los temas de competitividad en estos reportes, digamos, que comparas con otros países donde Panamá no se destaca en los temas de institucionalidad y justicia. Por supuesto, y ustedes saben muy bien, los temas relacionados con transparencia, intercambio efectivo de información tributaria, y los temas relacionados con el blanqueo de capitales son dos temas sensitivos y que manchan la reputación de nuestro país en la medida que nosotros no hagamos efectivo toda la regulación que se ha pasado y se ha aprobado por la Asamblea, ¿no? Dos temas importantes y positivos con que quiero terminar lo relacionado con la reputación. Si lo vemos en el contexto latinoamericano, el hecho de que Panamá tiene una economía dolarizada, inclusive comparado con Ecuador y El Salvador, Panamá lejos tiene, digamos, una reputación mucho más favorable en Latinoamérica con respecto a su sistema monetario. Y como ya dije, Panamá es un sitio importante de inversión extranjera. Las cifras per cápita son realmente importantes en relación a otros países latinoamericanos, así que es parte también, digamos, de algunos de los elementos con que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que mejorar con respecto a nuestra reputación. Aquí en esta esquina de la derecha es los temas calientes y que realmente no hemos sido consistentes a través del tiempo. Bien, para terminar, algunas conclusiones. Es imperativo no perder el grado de inversión, ¿no? Y para eso tenemos que poner en ejecución un plan de recuperación y un plan de reactivación. Debe estructurarse y publicarse. No, creo que nadie lo ha visto. Si existe, es súper importante que se prepare, se publique y se ejecute. El plan de consolidación fiscal, eso creo que está bastante bien definido. Creo que es importantísimo que hayan, digamos, ahorros importantes del lado del gasto, foco en la inversión y en la construcción a corto plazo para que eso reactive la economía, reactive el empleo y reactive el comercio, recorte permanente de ineficiencias del lado del gasto, una solución permanente al programa de pensiones, no más parches, por más difícil que sea, y por supuesto desde el lado de los ingresos, y eso es inevitable. Habrá que revisar la estructura de ingresos del Estado. Plan a mediano plazo para mayor diversificación, como ya lo hemos visto, y por supuesto trabajar en nuestra reputación para continuar como puerto seguro. ¿Okay? Con eso termino la presentación y vuelvo a la pantalla. No sé, Rogelio, si... Sí, gracias, Domingo. Gracias al doctor Latorraca por lo que ha compartido con nosotros. Aquí hemos colectado, Domingo, algunas preguntas y respetando el tiempo del foro, ya que tenemos que regresar a la realidad. Incentivo a los participantes que nos envíen sus preguntas al chat o al email o al WhatsApp, y con gusto trataremos de corresponderlas. Willy, hablamos de algunas de las estrellas de la economía que han hecho su labor. Hablamos de la banca, del sector valores, podríamos comentar el FAP. Si para el 2021 se habla de un crecimiento que pudiera ser de hasta el 9%, que con una caída tan acentuada se pudiera lograr una cifra ambiciosa, pero sin duda tenemos la capacidad de hacerla. ¿Quiénes serían los principales protagonistas en el 2021 que sientes? Y por supuesto todos formamos parte de
este medio económico, pero si pudieras nombrar algunos protagonistas que a lo mejor van en línea con el componente del Producto Interno Bruto del país, si nos das algunas apreciaciones. Sí. Mira, para comenzar, por supuesto, un participante importantísimo es el sector bancario, ¿no? Y que el sector bancario pueda volver a trabajar con sus clientes bajo una estructura estable, sin que haya ruido proveniente de esfuerzos populistas por, de alguna manera, cambiar la estructura regulatoria. Yo creo que eso es muy importante. Ese es uno. Dos, yo creo que cuanto antes, y es urgente, que las autoridades estructuren y presenten un plan de reactivación económica. Y eso tiene que tener, yo diría que como dos espacios en el tiempo. Uno inmediato, que tiene que ver con echar a andar los proyectos de infraestructura para generar trabajo y poner plata en el bolsillo de los consumidores para que estos se vayan al comercio a comprar. Y eso empiece a reactivar el comercio. Por otro lado, que nuevamente también ese plan y que está en manos de las autoridades, que se generen ahorros para que ese ahorro vaya al bolsillo de las personas que hoy ya han sido afectadas, ¿no? Si hoy la ayuda es de $120, ojalá pudiera ser de 130, 140, 150. Y no porque nos endeudamos más, sino porque se generan ahorros en la estructura de gastos de funcionamiento, muy especial en el gasto de planilla del sector público, para ponerlo en manos de quienes ya que han perdido todo, ¿no? Entonces eso es una segunda acción, que eso, nuevamente, esas personas que reciben esa ayuda se van al comercio y eso va a reactivar, digamos, actividades importantes. Eso, digamos, a corto plazo. Otra actividad que creo que es muy importante y es que el Estado, el gobierno, ha negociado facilidades de crédito para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces y eso sí creo que es un reto súper grande porque desafortunadamente los procesos para hacer uso de esas facilidades seguramente son procesos muy manuales, que por un lado las instituciones públicas a cargo de por una ejecución son bastante ineficientes, y por otro lado las personas que necesitan esa ayuda tampoco tienen el nivel de bancarización necesario para poderlo ejercer. Por supuesto, a nosotros en el sector privado lo que nos toca es entender ese plan de reactivación y que las reglas sean lo más claras posible y volver a invertir cuanto antes en nuestro país, volver a buscar la inversión, atraer digamos, a la inversión extranjera de vuelta y echar el país hacia adelante. Son retos importantes. El desempleo no se va a reducir de manera dramática, sino en años, ¿no? Ese 20% de desempleo tomará algunos años en que se reduzca de vuelta a donde estábamos pre-COVID, ¿no? Sí, gracias, Domingo. Tenemos varias preguntas que ven con temas fiscales. Aquí voy a consolidarla y gracias, José Luis, por tus apreciaciones. El tema de endeudamiento, Domingo, el endeudamiento se proyecta a lo mejor algo con una connotación negativa. Nosotros los banqueros sabemos que el crédito es necesario a nivel empresarial. ¿Alguna apreciación para los niveles de endeudamiento y para ponerle en contexto el costo de financiamiento de la República de Panamá a final de la década pasada era cerca del 8 o 9%? Ahora el endeudamiento ha llegado a niveles de 140 basis points sobre Treasury, estamos hablando de 2-3%, así que obviamente hay mayor endeudamiento, pero a lo mejor ese costo baja, así que hay una interacción que creo que es oportuno comentarla y tu apreciación de los niveles de endeudamiento y si esa liquidez holgada que tiene el sistema, hay campo para mejoría y en cuáles específicamente. Mira, como traté de mostrarles, Panamá ya tuvo que trabajar con un nivel de endeudamiento arriba del 60%, ¿no? Y hace 20 años, cuando
trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, teníamos un nivel de endeudamiento alrededor de ese 60-65%, no recuerdo, pero era sumamente alto. Y las tasas de interés eran de 8-9%, ¿no? Y teníamos una estrechez fiscal sumamente grave que con el tiempo se fue disipando. La economía cogió muchísima fuerza durante esos 10 años posterior al año 2000, y Panamá realizó varias reformas fiscales que también le dieron oxígeno a las finanzas públicas, ¿no? Yo creo que el nivel de endeudamiento hoy en día es manejable. No obstante, se tienen que tomar medidas específicas para que eso no continúe, digamos, en una espiral hacia arriba, ¿no? Tiene que estabilizarse y dar señales claras de que ese nivel de endeudamiento empieza a bajar en los próximos años. Tal vez este año se mantenga igual o suba un poquito y yo creo que va a seguir siendo manejable. No obstante, en el 2022, ya con la economía global y la economía nuestra de vuelta, digamos, en un rumbo correcto, eso tiene que empezar a dar señales claras de descenso, ¿no? Y Panamá tiene los recursos para hacerlo y tiene la fuerza para hacerlo. Tiene que tener la voluntad y el estómago para llevarlo adelante, ¿no? Sí, sin duda. Domingo, tocaste el tema de empleo, también seguro social, pero el seguro social es polémico y lo tenemos como tema para elaborar en este foro más adelante durante el año. Pero el tema de empleo, mencionaste también aquellos sectores que tienen una cuota parte importante de nuestra economía. Hablamos de construcción, comercio, ciertamente logística. ¿Dónde tú ves que esa generación de empleo pudiera iniciar? Si este año se toman medidas coherentes y alineadas de todos los protagonistas, ¿dónde sientes que esa empleomanía pudiera iniciar a dar signos de mejoría? Ya en la construcción. Se tienen que ya iniciar las obras de infraestructura y eso enseguida, ¡pam!, inyecta liquidez en el bolsillo de las personas asociadas a esa industria, y esa industria está súper bien dispersa en el país, así que eso ayuda en ese sentido. Eso no es la solución permanente, ¿no? Nosotros no podemos depender de la construcción de manera permanente, pero sí, hoy en día, si nosotros arrancamos en esa actividad, y eso entonces tiene un efecto, Rogelio, en otras actividades, por ejemplo, en el consumo, ¿no? En la producción agropecuaria, digamos, si se empieza, eso todo tiene, digamos, como un efecto hacia otros sectores. Yo creo que eso es una muy importante, y eso es algo que el Estado puede hacer rápidamente, ¿no? Como ya dije, no obstante, digamos, a mediano plazo, nosotros tenemos que apostar también a otras actividades, ¿no? Y eso no va a ser este año, pero en los próximos años, digamos, el tema de manufactura ligera, la regulación esta de EMA, yo creo que es una muy buena oportunidad y deberíamos aprovecharla. Eso requiere reentrenar a la gente, prepararla de otra forma diferente, pero no van a ser procesos muy sofisticados, pero sí que van a exigir posiblemente mayor mano de obra que puede dejar de ir hacia sectores como la construcción y meterse en estos otros sectores. Requiere algo de adiestramiento, pero creo que es súper viable. Por supuesto, eso, como te digo, no es para este año, pero hay que empezar a trabajar. Sí, sin duda. Tenemos espacio para dos preguntas más. Janet nos pregunta un poquito regresando a la cosa pública, el sector público, el tema de la deuda a los proveedores. Todavía a nivel de medios no se entiende con este endeudamiento que ha logrado el país y los niveles de liquidez que tenemos, que ciertamente están por encima de nuestros vecinos en la región. Esa deuda a proveedores, ese efecto multiplicador, ¿es real si esto se da a dar? ¿Y qué atributos o qué motivaciones puede haber para que esto no haya sido saldado a la fecha? Mira, yo creo que esa es otra, y se lo haya pasado, pero la persona que lo pregunta tiene absoluta razón. O sea, esa liquidez que la tienes, porque los recursos están en las cuentas bancarias del sector público,
digamos, y esas cuentas deben saldarse lo más rápido posible. Desafortunadamente, los procesos para tramitar esas cuentas no han cambiado mucho. Siguen siendo igual de burocráticos, siguen siendo igual de retadores, y creo que, digamos, eso es lo que no ha acompañado el que se tengan los recursos. Pero, sin embargo, sí, no obstante, eso también es otra medida que el Estado puede tomar para empujar liquidez y darle, digamos, esa inyección de oxígeno que necesitan muchísimas empresas para poder sobrevivir. Sí. Y nuestra última pregunta, y aquí incorporo, gracias Dacili y Frank, a lo mejor algo con balanza de pagos, usando lo ligado que está la economía panameña con Estados Unidos y Asia. ¿Cómo sientes que el desempeño de esas economías va a incidir en el ritmo económico de la nuestra y el rol de las exportaciones en la economía panameña, considerando que hay ciertos acuerdos con naciones asiáticas? Importamos ropas de Asia, pero exportamos tilapia y otros bienes primarios. A ver si nos elaboras sobre esa interacción, y probablemente eso da luces de algunos sectores adicionales que pudieran ser oportunos, darle atención, inclusive apoyo y algún tipo de lineamiento estratégico. Exportar para crecer, Rogelio, me repitió muchísimas veces Marco Fernández cuando me conversaba, nos topábamos cuando yo era viceministro y estaba aprendiendo sobre los temas económicos. Y eso se mantiene hoy en día, y es sumamente importante. Y lo positivo es que el comercio mundial se está recuperando, ¿no? Y tú lo puedes ver en los indicadores de medición rápida, como son las órdenes de compra de los gerentes de compras de las empresas globales, ¿no? Y hay un surgimiento, o sea, hay un alta volumen de comercio a nivel mundial. Las materias primas, sus precios están creciendo. Eso es positivo para la región, porque para la región latinoamericana, que no procesa mucho, sino que exporta materias primas, eso es positivo. Así que yo creo que eso todo suma, y por supuesto le va a sumar, y ya lo está haciendo, a las operaciones del canal, por la alta demanda, del tráfico que está atravesando hoy en día. Seguramente nuestros puertos también están visualizando, mayor utilización de estos. Así que eso incide positivamente. El reto para Panamá es que, además de las tilapias y un poco de carne y algunas frutas, y hoy, por supuesto, cobre, que es el producto de exportación más importante hoy en día que tiene el país, pero que Panamá multiplique eso. Otros países en la región lo están haciendo. Costa Rica exporta productos agropecuarios, creo que varias veces más que nosotros, ¿no? Tenemos más o menos la misma posición geográfica, tenemos algunas diferencias, pero creo que Panamá tiene el gran potencial de poder hacerlo. Necesitamos traer la tecnología, adaptarla a nuestro país y buscar esos mercados. Creo que están ahí, otros países lo están haciendo, y yo creo que eso tiene un grandísimo potencial, no solamente para la balanza de pagos, ¿no?, sino también para la generación de puestos de trabajo. Excelente. Bueno, Willy, en nombre de la Junta Directiva de la Cámara Americana de Comercio, el Comité de Finanzas, los miembros que nos acompañaron e invitados, te agradecemos el tiempo. Esperamos nuevamente recibirte para compartir reflexiones, probablemente en el segundo semestre del año. Esperamos que los fundamentos que nos acompañan tengan una tendencia positiva. Agradeciendo también a los patrocinadores, a Chevron, AES, 3M, a Citi, a BAT, Dell y Ricardo Pérez. Gracias nuevamente al doctor Latorraca por su tiempo, y siendo las 9 de la mañana, respetamos el tiempo de la audiencia para que regresemos a la realidad y a producir, a pagar impuestos. Muchas gracias, Gracias, Rogelio, y gracias a todos. Buen día.